Muy bien, pues buenas tardes tengan todos ustedes. La Facultad de Zootecnia y Ecología, a través de la Secretaría de Extensión y Difusión, les da una cordial bienvenida a esta serie de conferencias en temas ambientales. Hoy nos distingue con su presencia el doctor Eric José Sánchez del Instituto Potosino de Investigaciones Científicas y Tecnológicas y pues nos va a impartir esta charla titulada, esta conferencia titulada Restauración Ecológica Adaptativa para la Mitigación del Cambio Climático. Les comento brevemente el currículum resumido del doctor. El doctor tiene una licenciatura en Ciencias Ambientales por la Facultad de Planeación Urbana y Regional por la Universidad Autónoma del Estado de México. Asimismo, cuenta con una maestría en Ciencias Ambientales del Instituto Potosino de Investigaciones Científicas y Tecnológicas y también cuenta con un doctorado en Ciencias Ambientales por la misma institución, por el IPCC. Sin más preámbulo, pues te damos la bienvenida, doctor, y muchas gracias por atender a nuestra invitación. Adelante. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación y pues les presentaré algo acerca del proyecto en el cual ahorita me encuentro trabajando. Se llama Restauración Ecológica Adaptativa para la Mitigación del Impacto del Cambio Climático, precisamente en el IPCC, en la División de Ciencias Ambientales. Este proyecto consiste en precisamente que nosotros sabemos que para el desarrollo de actividades humanas se requiere del uso de los servicios ambientales, específicamente el aprovisionamiento de agua dulce, regulación a través de la captura de carbono. Bueno, si bien hay un montón de servicios ambientales que nos proveen los ecosistemas. En este caso, la vegetación, que en el caso de los ecosistemas terrestres, pues regula flujos como son eh, algunos de energía, ciclo hidrológico, ciclo del carbono. Sin embargo, pues, debido a la urbanización y pérdida de, de los bosques o vegetación precisamente por la frontera agrícola, pues afectan en procesos regionales como es el ciclo hidrológico, captura de carbono y más, también en los flujos de energía. En este caso, pues tenemos conocimiento que de acuerdo al sexto informe de evaluación por parte del panel intergubernamental de cambio climático, pues se espera que la temperatura se mantenga hasta finales del siglo por debajo de 2 grados centígrados. Incluso en el informe que está provisionalmente por el IPCC se maneja como título que se limite solamente hasta 1.5 grados centígrados. Si a esto le sumamos también lo que viene siendo la degradación de ecosistemas por por el ser humano, pues vemos que ha llevado a que se pierdan algunas especies, ¿no? En este caso, nos encontramos en una sexta, ¿cómo se llama? Extinción masiva, eh, la cual ha hecho que se pierdan algunas especies. En el caso de las plantas, pues se ha atribuido principalmente a los cambios ambientales y pues hemos visto o se ha visto a lo largo de este tiempo que se han extinguido localmente algunas especies. Para hacer frente tanto al cambio climático como a la pérdida de biodiversidad, pues debemos de considerar programas de restauración eficientes. En estos debemos considerar precisamente especies nativas que correspondan a estos ecosistemas, ya que podrán tolerar los cambios ambientales. De lo contrario, pues tenemos que proponer prácticas de restauración adaptativas donde las especies deban de tolerar estos cambios futuros, también actividades humanas, y las especies que utilicemos deben de tener funciones equivalentes a las especies que actualmente residen en estos sitios. Y pues si bien México no escapa a esta problemática por la demanda de servicios ambientales para satisfacer nuestras necesidades, debido a que ha habido un incremento en la población, como podemos ver en esta gráfica. Bueno, el proyecto se enfoca específicamente en el estado de San Luis Potosí, el cual no difiere a esta situación, pues ya que en el último censo se contabilizan 2.822.255 habitantes.
La tasa anual de crecimiento hasta el 2030 se estima alrededor de 21,000 habitantes por año, es decir, que se llegará a casi 3 millones de habitantes. Entonces, esto puede repercutir en la infiltración de agua, recarga de acuíferos, captura de carbono. Por otro lado, se favorecen la escorrentía superficial, eh, y por lo tanto, pues vamos a tener mayor incidencia de riesgos asociados a lluvias torrenciales. Las proyecciones de cambio climático pues, para el estado de San Luis Potosí mencionan que en general para el estado habrá un aumento de temperatura entre 2,5 a 4,5 grados centígrados, mientras que la precipitación se va a reducir entre un 10 a un 20%. ¿Cuál es lo complejo de esta situación? Pues en San Luis Potosí tenemos 5 ecorregiones. En este caso, pues las proyecciones de cambio climático pues, pueden diferir en cada una de estas y por eso creemos que es importante evaluar los efectos en cada una de estas ecorregiones. Las aproximaciones que queremos llevar a cabo en este proyecto es primero modelar rangos de distribución de especies vegetales en escenarios de cambio climático para estimar cuáles serían los efectos ante estas condiciones novedosas y si pueden ser utilizadas en la restauración en zonas perturbadas. Y la segunda es a través de la experimentación, es simular a nivel microescalas con las condiciones de cambio climático a las cuales se enfrentarán las plantas a futuro y evaluaremos su desempeño ante estas condiciones novedosas. Así, el objetivo general es usar aproximaciones biogeográficas y experimentales para definir las especies que deben emplearse para restaurar sitios degradados en las diferentes ecorregiones del estado de San Luis Potosí. Algunos conceptos de los cuales interfieren en nuestro proyecto, pues primero que es un modelo de distribución, precisamente un modelo de distribución basado en condiciones ambientales a partir de ocurrencias es una técnica analítica en la biología. Algunas aplicaciones van en la conservación, planeación de reservas, la ecología, manejo de especies invasoras, epidemiología y cambio climático precisamente. Un modelo es una representación cartográfica de idoneidad en un espacio. Como podemos aquí, nosotros podemos tener variables ambientales y localizaciones de una especie X y precisamente nos da una distribución en un espacio geográfico, mientras que la idoneidad es una relación matemática o estadística entre la distribución real conocida, que son ocurrencias o puntos de localización, a partir de variables ambientales, las cuales se meten en un algoritmo y nos dice cuáles son estos sitios ideales para la especie. Un modelo de distribución precisamente nos indica el nicho ecológico fundamental de las especies en un espacio dimensional. Si nosotros vemos a un espacio, bueno, mejor dicho, una especie, la cual en diferentes gradientes se mantiene. Estos gradientes pueden ser desde factores ambientales, relaciones bióticas y espacio y tiempo. Tenemos que estas alcanzan un rango máximo teórico, el cual es estos círculos en color negro, y cuando las especies alcanzan el máximo en estas interacciones, han alcanzado su nicho realizado. Así, un modelo indica precisamente el espacio idóneo aproximado donde una especie puede mantener, contraer o expandir su distribución. ¿Cómo lo hemos hecho o qué es lo que llevamos hasta ahora? El primer paso fue realizar un relevamiento de especies vegetales para cada ecosistema de San Luis Potosí, las cuales tendrían el potencial para la restauración. Por esto revisamos lo que viene siendo el Inventario Nacional Forestal, algunas recomendaciones que se tienen de la CONAFOR, de la CONAVIO, la norma oficial mexicana, el Inventario Estatal Forestal
y algunos artículos científicos. El segundo paso fue confeccionar bases de datos, las cuales ya una vez que sabíamos que las especies tienen el potencial para la restauración, fue precisamente ver que estuvieran en San Luis Potosí. Para esto descargamos del portal de Global Biodiversity Information Facility, por sus siglas en inglés, estas localizaciones. Se contabilizaron cerca de 2.500 especies, de las cuales solo 100 bueno, tienen el potencial para restaurar. Y aparte del potencial de restauración, tienen algún interés ecológico, económico, social, tanto para el país y la región. Las bases de datos finales incluyen información referente a la familia, a la especie y su localización, así como otros datos. El paso 3 consistió en nuevamente, bueno, ya que sabíamos qué especies eran las que tenían este potencial para la restauración, fue descargar nuevamente de GBIF estas ocurrencias o presencias solamente para estas especies. Para esto utilizamos el rango que viene siendo desde Centroamérica hasta Norteamérica, que en este caso es Estados Unidos, eh, lo cual nos iba a servir para ver si solamente era exclusiva de México o ya se tenían reportadas otras incidencias fuera de México, vamos, como tal. Eliminamos datos duplicados, hicimos buffers en las áreas urbanas, precisamente para excluir estos puntos localizados aquí, ya que creíamos que estos pueden estar subsidiados por el ser humano. A su vez, para evitar colinearidad entre puntos, eliminamos eh, localizaciones o ocurrencias que estuvieran en un rango de 5 kilómetros de radio entre puntos. El cuarto paso que se ha hecho hasta ahora es adjuntar información climática a estos puntos de ocurrencia, los cuales se obtienen de 19 capas climáticas de WorldClim. La versión más actual de WorldClim tiene información reciente o actual que corresponde desde 1970 al 2000, en las cuales la información se incluye temperatura, precipitación mensual, tendencias anuales, estacionalidad, factores ambientales extremos o limitantes, y en cuartiles la resolución espacial máxima, perdón, hasta ahora es de 2.5 minutos, que es alrededor de 4.6 kilómetros cuadrados, dependiendo de qué tanto uno se aproxima o se aleja del ecuador. Y precisamente esta es la que utilizamos para realizar nuestros modelos. Esta información de referencia climática de referencia proviene del proyecto de intercomparación de modelos acoplados, que es abrevia como CMIP. Las proyecciones más actuales corresponden al CMIP 6, las cuales está dividida en 4 rutas socioeconómicas compartidas o SCPs, las cuales son 126, 245, 370 y 585. Esto se refiere a que, de acuerdo al forzamiento radiactivo y a acciones que puede llevar a cabo la sociedad, pues se va a disminuir digamos, bueno, se va a llegar al límite que es por debajo de 2 grados centígrados en cuanto a la temperatura. Y estas proyecciones corresponden a qué pasaría si no se llega a llevar a cabo estas acciones sociales. La diferencia, bueno, ¿por qué usamos esta información del CMIP 6? Porque es la más reciente y es actual. La diferencia entre el CMIP 5, que son los modelos anteriores respecto al actual, es la sensibilidad, las cuales los vemos en estas gráficas que muestro aquí a la derecha. Las del CMIP 5 pues tienen una, es- una sensibilidad menor respecto al CMIP 6. Y pues, bueno, al menos cuando nosotros habíamos checado esta información, iban 9 modelos, ahorita ya van cerca de
30, donde el CAN SM5 es el que tiene mayor sensibilidad, que es el que nosotros estamos utilizando para confeccionar nuestros modelos. Hicimos algunos ensayos previos y precisamente al ver que es de mayor sensibilidad de la información climática de referencia que nos proporciona el CAN SM5, es el que hemos utilizado hasta ahorita. Así, tenemos 13 modelos por especie, en el cual se tiene uno que es la distribución actual, y los 12 siguientes corresponden a las proyecciones en cada uno de los diferentes escenarios. El paso 5 fue hacer unas correlaciones en la cual se determinan qué variables son las que explican la presencia de la especie. En este caso utilizamos aquellas que tuvieran una correlación mayor de más o menos 0.6. El paso 6 consiste en programar el equipo de cómputo con el software de interfaz gráfica Maxent en su versión más reciente, el cual es alimentado por nuestros datos de presencia y las variables climáticas que explican la presencia de la especie, y tenemos una salida a través de imágenes que van de 0 a 1, donde 1 es la mayor probabilidad de que se encuentre ahí la especie o sean sitios idóneos para encontrar ahí a la especie. El modelo se evalúa en sí por lo que es el umbral independiente, el cual utiliza las características del operador receptor de la curva ROC de Lause, el cual es una medida simple del modelo. También este va de 0 a 1, donde valores cercanos a 1 indican que los modelos son, bueno, se han confeccionado bien o predicen muy bien dónde se encontraría la especie. Esta información la tenemos resumida en un archivo HTML, el cual voy a abrir adelante. No sé si la ven, que no sé si, si se muestra en pantalla, sino para ponerla. ¿Alguien me puede decir, de favor? Sí, Hola, sí, sí, hola. sí, sí se ¿Sí se observa. alcanza? Ah, Sí, ya. Ah, muy bien. Bueno, aquí nos da precisamente la salida, es el desempeño del modelo. Vemos imágenes de lo que es la distribución actual y las proyecciones futuras, aquí como pueden ver. Y si voy bajando, pues vamos viendo todas estas. Si yo selecciono alguno, me da la imagen de lo que correspondería al modelo en cuestión. Lo que les comentaba nos da valores de 0 a 1, que 1 es la mayor probabilidad, que en este caso es en color rojo, y así va disminuyendo conforme va la probabilidad. Nos da la contribución de las variables para cada uno del modelo, aunque esto no es una medida estadística, solamente es información respecto a. Y pues nosotros utilizamos archivos en formato SC, los cuales se analizan de acuerdo al estudio en sí, y hacemos algunos otros análisis complementarios, que es el de variable de multivariable ambiental de similitud de superficie, y MOD. Bueno, el primero es MES, y MOD, que es variable más disimilar. Y la idea es que estos modelos eh, se puedan distribuir bueno, no tanto distribuir, es parte de los entregables en este caso, es llevarlos a Google Earth, el cual sí, voy. se ven en formato KML o KMZ, y ahorita les voy a mostrar uno más o menos de cómo se verían. Tenemos algo de información eh, que se ha hecho hasta ahora, ya que son alrededor de 100 especies y sí implica un gran esfuerzo y cantidad de tiempo para poder procesar toda esta información. Y como les comento, la idea es entregar algo parecido a esto, digo, más allá de otros productos que se tienen ahí contemplados. Bueno, en este caso yo tengo abierta la especie, bueno, es de la familia Asparagaceae, agave lechuguilla.
Nada más que me responda esto un poco. No, ya. ¿Qué información sería la que se incluiría? Precisamente los puntos o localizaciones que se utilizaron para confeccionar el modelo, como podemos ver aquí. Bueno, ya que ustedes son los anfitriones, bueno, la universidad, vemos aquí en Chihuahua cuáles son los puntos de ocurrencia o localizaciones. Esto corresponde al modelo actual, donde nuevamente vemos en color rojo, donde hay mayor probabilidad de encontrar a la especie. Sí, y no olvidemos que lo que nos hace este software es un aproximado de los lugares donde probablemente o idealmente se encontraría la especie y las proyecciones climáticas. En este caso estamos hablando del escenario menos severo que corresponde a 126 para el 2041 a 2060, 2045, bueno, no, perdón, el 245, 370 y 585 y así hasta finales de siglo, como pueden ver acá. Incluso si se alcanza a ver, pues el área bueno, se va restringiendo y esto se pretende hacer para la mayoría de las especies. Les hablaba de otra aproximación que es experimental y esto les hablaré precisamente de mi experiencia que fue en el caso de cuando obtuve el grado de doctor, parte de los experimentos. En este caso fue evaluar el efecto del tamaño de la bellota y del cambio climático sobre la germinación de encinos Quercus sp. Eh, la hipótesis que teníamos aquí, que era que en escenarios de cambio climático y de cambio de uso de suelo se afectarán los procesos vinculados a las semillas, como era la germinación, parasitación, infección o desecación. No sabíamos qué iba a pasar en estos momentos. Sin embargo, estos efectos pueden diferir entre semillas de distintos tamaños. Para evaluar estos efectos parentales sobre el tamaño de las semillas y estimar el nivel interespecífico e interespecífico de la relevancia de este rasgo en escenarios de cambio climático. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a ver si influía el tamaño de las semillas entre especies y al interior de las especies en escenarios de cambio climático. Por eso, pues utilizamos los encinos, los cuales se distribuyen mayormente en el hemisferio norte, al menos en México sabíamos que se distribuye en zonas de las sierras, tanto de la occidental, la oriental y parte del centro de México. Es- Producen bellotas, las cuales, en el caso de San Luis Potosí, pues, tenemos registrado que se producen entre mayo y noviembre, no, entre mayo y junio, y bueno, ya encontramos bellotas como tal, lo que viene siendo desde julio hasta noviembre de cada año. Y pues hay distintos tamaños y formas en las bellotas. Y precisamente para que haya reclutamiento, pues deben de germinar. Entonces, corresponde al capítulo 3, donde bellotas más grandes incrementan la probabilidad de reclutamiento de plántulas de encino en escenarios de cambio climático. Para esto nos fuimos cerca del Parque Nacional de Potosí, establecimos parcelas experimentales tanto en un campo abandonado como al interior del bosque en dos tipos de clima. Uno era semicálido y el otro era semi, semifrío, algo así. Bueno, no recuerdo bien ahorita. Eh, Dentro de las especies que encontrábamos en estos sitios, uno era dominado por Quercus edwardi, era alrededor del 63% de los árboles que encontramos ahí, el cual es endémico de México, y Quercus biminea, donde el 76, era dominado cerca del 76% de los árboles, y esto se encuentra solamente en el centro de México o suroeste de Estados Unidos. Hicimos una colecta en 2015 de alrededor de 20 encinos, los cuales eran adultos y los tomamos directamente de la copa.
Por esto utilizamos las cámaras de techo abierto, las cuales son estas estructuras que ven acá en esta imagen, acompañados de refugios de lluvia. Las cámaras de techo abierto lo que hacen es incrementar pasivamente el aire al interior, ya que se reduce la circulación del viento, y los refugios de lluvia lo que nos permitían era interceptar precipitación y al colocar en desnivel canaletas de policarbonato se vertía fuera de la OTC, del área útil, la lluvia interceptada. Esto correspondía al escenario climático futuro y mediante mallas de alambre colocadas de manera circular y tapadas también con malla, pues era el escenario actual o parcelas control. ¿Qué es lo que hicimos? En agosto de 2015 sembramos 20 bolletas por cada unidad experimental, es decir, fueron alrededor de 200 bellotas. En octubre de 2015, pues fuimos a retirarlas para ver cuál era el destino, precisamente para ver si se germinaban, si se desecaban, si se parasitaban por insectos o se infectaban por hongos. Y la segunda parte fue colocar nuevamente bellotas y vimos qué pasaba con la emergencia y supervivencia de plántulas. Esto fue de octubre de 2015 hasta agosto de 2016. En este caso, nosotros nos fuimos por las proyecciones del IPCC, las cuales anteriormente eran RCPs, que eran vías de concentración representativas, las cuales incluyen, en este caso, emisiones y concentraciones de gases de efecto invernadero, aerosoles, la química, el uso y la cobertura vegetal, y los escenarios para cada posible escenario, dado el forzamiento radiactivo, era el RCP 2.6, el RCP 4.5 y 6.0 y RCP 8.5. Esto significaba cuánto podía aumentar la temperatura. En el caso de los bosques, sí, era clima semicálido y clima templado. No se los dije mal, pero una disculpa por eso. Lo que vimos que al interior de los bosques nos aproximábamos, en el caso de las simulaciones de cambio climático, al RCP 2.6, como podemos ver aquí en estos números. En cuanto a los campos abandonados, nos acercamos a lo que nos decía el RCP 4.5, tanto en temperatura como en precipitación. Esto lo mismo pasó para el caso anterior. En el caso de la incidencia solar, pues fue la misma tanto en parcelas control como en campos abandonados. Estas rayas que ven aquí en estas dos gráficas son eh, las dos partes en las cuales se dividió el experimento, que esta correspondía al destino de las bellotas y ya esto a la supervivencia y germinación y supervivencia. En cuanto a la temperatura del aire y del suelo, pues salió lo que esperábamos, obviamente era que en las parcelas donde se simulaba cambio climático, pues fuera mayor la temperatura, y esto fue igual en los bosques como en los campos abandonados. En cuanto a la humedad relativa del aire, fue menor en las parcelas de simulación de cambio climático respecto a los campos, bueno, sí, tanto en el bosque como en los campos abandonados en los dos sitios. En cuanto a la precipitación, pues precisamente aquí donde se simula cambio climático, pues fue menor, tanto en el bosque como en el campo abandonado de ambos sitios, y en las parcelas control, pues sí, la precipitación fue mayor. En cuanto a la humedad del suelo, esto también fue menor en donde se simula cambio climático que respecto a los controles en ambos sitios, tanto en bosque y campos abandonados. ¿Y qué fue lo que le pasó a las bellotas? Pues precisamente tanto en la especie de Quercus biminia como Quercus eduardi, pues se tuvo una mayor proporción de bellotas germinadas en los controles del bosque, y esta fue menor tanto en el bosque donde se simula cambio climático y en el campo abandonado. En cuanto a la desecación,
pues en los campos abandonados se tuvo una mayor desecación, precisamente en donde se simula cambio climático respecto al bosque. Perdón, sí, fue respecto al bosque. En cuanto a la parasitación por insectos, pues esta fue mayor en el bosque, donde se simula cambio climático, y esta fue menor en las parcelas de tanto de cambio climático y control en los sitios abandonados. En cuanto a para, sí, a la infección por hongos, pues en los controles, en el bosque es donde se tuvo una mayor incidencia de parasitación respecto a los demás tratamientos y el otro sitio, que era el campo abandonado. Y ya en cuanto al destino de las semillas, bueno, refiriéndonos a la probabilidad de germinación, observamos en estas curvas que en ambas especies, conforme aumenta el tamaño de las semillas o tienen mayor peso o mayor biomasa, tienen una mayor probabilidad de germinación. En cuanto a la respuesta de plántulas, nuevamente observamos que aquellas plántulas que provenían de bellotas de mayor tamaño para ambas especies, hay una mayor probabilidad de, de supervivencia, y esto se ve todavía más notorio en aquellas que colocamos bajo la simulación de cambio climático, tanto en el bosque como en los campos abandonados. De esto podemos concluir precisamente que el cambio climático y el cambio de uso de suelo alteran el destino de las semillas en el caso de los encinos. Hay un efecto positivo en la biomasa seminal sobre la probabilidad de germinación y supervivencia de plántulas, pero estas se desplazarán hacia semillas más grandes en escenarios de cambio climático o con cambio de uso de suelo. Algunas conclusiones generales y recomendaciones a partir del tamaño, pues que a corto plazo, dado el rápido avance del cambio climático, el éxito de la germinación y la supervivencia de plántulas de encino se desplazará hacia semillas de mayor biomasa. A largo plazo, pues requeriríamos hacer monitores continuos, tanto de individuos, poblaciones y comunidades, precisamente para identificar cambios que pueden ocurrir en la composición de especies en estos ecosistemas. Y para finalizar, pues les doy gracias por esta invitación y los invito, si ustedes lo desean, a hacer tesis precisamente con el doctor Ernesto Badano, el cual es investigador B en la División de Ciencias Ambientales del IPCIT, para participar en los proyectos de restauración ecológica adaptativa para la mitigación del impacto del cambio climático sobre los regímenes hidrológicos y modelos de distribución y protocolos experimentales para analizar el efecto de cambio climático sobre la distribución de plantas invasoras en México, las cuales incluyen tanto hacer modelación y realizar experimentos en campos de simulación de, bueno, como vieron, simulación de cambio climático y lo que va a pasar actualmente. Y eso sería todo de mi parte. Espero que me hayan entendido y haber sido explícito en lo que quise darles a conocer en lo que bueno, estoy trabajando ahora. Gracias. Muchas gracias, doctor. Damos oportunidad para las preguntas y respuestas. Si alguno de los estudiantes o los maestros que nos acompañan tienen una pregunta, pueden activar su micrófono y hacerla directamente, o también pueden hacerla a través del grupo del chat de aquí de Zoom o del Facebook. Si alguien la hace, yo con gusto la leo. Entonces abrimos, si alguien quiere abrir los micrófonos, es el tiempo. Pues bueno, ¿sí me escuchan? Sí, hola. Buenas tardes. Soy David Santillán, de aquí de la Facultad de Zootecnia. Me pareció muy interesante la conferencia.
pues como comenta usted, a un nivel muy avanzado en cuanto a estas técnicas de diagnóstico y de análisis de diferentes variables, ¿verdad? Para, en este caso, ver los efectos del cambio climático en diferentes tipos de ecosistemas. Yo aquí quisiera preguntar, haciendo una comparación entre estos tipos de ecosistemas de San Luis Potosí con las regiones de acá de Chihuahua, ¿qué similitudes ustedes pueden comentar y de qué manera estos resultados son aplicables a esta región, ¿no? O a las regiones que ustedes conozcan de aquí de Chihuahua? Ya, sí. Híjole, en cuanto a similitudes, bueno, por lo poco que conozco, sí hay similitudes en cuanto a la vegetación. Por ahí algunos de los compañeros que se tienen dentro del grupo de trabajo hizo algunos experimentos bueno, en este caso fueron de una planta, sí, de planta invasora con otras nativas, que no resultó muy bien, pero sí se tuvo, bueno, al menos las plantas nativas, en este caso tuvieron poca tolerancia ante estas simulaciones de cambio climático, lo cual pues yo esperaría que, bueno, no esperaría, tal vez no difiera mucho respecto a lo que pase en los ecosistemas ahí bueno, al menos en la parte de desierto en Chihuahua. Eh, por ese lado, sí, digo, estaría interesante hacer una colaboración para ver cómo serían este, cómo reaccionarían las plantas o bueno, ver qué efectos habría en condiciones de cambio climático. A pesar de que no es muy diferente si digamos compartimos, bueno, en este caso compartimos una ecorregión, pues sí, yo creo que tal vez por ahí habría algunos cambios. Eh, sí, tendríamos que volar, pero pues ya, ahora sí, ya dependería más de, este, de concordar en tiempos y objetivos, ¿no? Pero pues eso es al menos lo poco que yo tengo en cuanto a ese tipo de experiencia, no sé. Ahora sí, ustedes que tienen un poco más de oportunidad, no sé también ustedes cómo ven esto. Bueno, porque sí hay bastantes similitudes en cuanto, por ejemplo, a lo mejor a niveles de precipitación, en cuanto a tipo de vegetación, a nosotros, bueno, a mí me interesa también en la parte de suelo, ¿ah? Que no sé si aquí se analizó la condición del suelo y qué efectos pudo haber tenido el suelo en las variables que analizaron, ¿no? De germinación y de supervivencia de semillas. Ah, ya. Sí, en el caso de suelo solamente nos enfocamos en humedad. Sí se evaluó también, si mal no recuerdo, bueno, eso correspondió ya a otra parte del proyecto que a mí no me tocó evaluar, pero sí se vio cómo se modificaba la cantidad de nitrógeno en el suelo y carbono, si mal no recuerdo. Pues, bueno, como le comento, eso le tocó bueno, en este caso otra compañera en su momento, pero sí, de hecho por ahí anda el artículo donde se menciona qué es lo que se evaluó. Yo ahorita no lo recuerdo, para ser sincero, qué otro aspecto se evaluó, pero sí, en mi caso nada más fue cómo afectaba la humedad, precisamente. Oh, bien, no, me parece muy interesante, porque en el caso de la germinación de las semillas, pues a lo mejor el suelo no tiene tanto efecto, pero sí ya en lo que sería el desarrollo de la plántula, ¿verdad? Ahí sí ya no solamente ya no va a depender solamente de las reservas de las semillas, sino del el tipo de suelo, ¿verdad? Pero
pues sí, hay bastantes cosas que se pueden seguir trabajando, ¿eh? Es un campo muy interesante. Gracias por la información. No, al contrario, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, estoy checando aquí en el Facebook, parece que Sí, sí, sí. tampoco hay preguntas aquí. Déjame ver aquí en el... Ok. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, pues finalmente, Eric, que nos pudieras, sabes que la mayoría de los estudiantes que están conectados son de licenciatura, Sí. de la carrera de Ingeniero en Ecología, que nos platicaras cuáles serían las áreas de oportunidad que hay en el IPICIT para los estudiantes que quieran hacer el día de mañana una maestría o si hay alguno, me parece que también hay algunos de maestría, que quieran hacer algún doctorado, ¿qué áreas de oportunidad hay en el IPICIT para nuestros estudiantes? Ya, sí. De hecho, se me olvidó esa presentación, pero sí hay una oficial. Bueno, como les comentaba al final de la presentación, queda abierta precisamente la invitación para que trabajen ya sea con este proyecto, también se puedan acercar ahí en la página del IPICIT, en la división de ciencias ambientales, está la división de biología molecular, control y sistemas dinámicos, que bueno, eso ya son otras áreas, pero al menos en estas podrían ser de su interés, las cuales ofrecen tanto desde estancias de verano, solamente es cuestión ahí de acercarse con el área de, bueno, sí, es dependiente de cuál sea su interés a cada una de las divisiones, incluso al mismo control escolar ahí en el IPCIT. También hay servicio social, hay estancias o estadías, creo que les llaman también. No sé, en mi caso, en mi tiempo fue estancia laboral. También hay, bueno, proyectos que pueden hacer tesis de licenciatura, ya si desean ingresar a la maestría, pues te la recomiendo, ¿por qué no? Sobre todo en la división de ciencias ambientales, donde se maneja el área de ingeniería, sistemas complejos, que es un poco de cuestión de ecología y de ingeniería, y precisamente el área de cambio ambiental global, que es donde yo actualmente me encuentro, donde son cerca de 7 profesores, si mal no recuerdo. Cada uno tiene distintas líneas de investigación. Hay desde restauración, trabajo con fauna, también con insectos, cuestiones socioecológicas, cuestiones hidrológicas, si mal no recuerdo, por mencionar algunos. Y el área, bueno, más enfocado hacia cambio climático, en este caso con el doctor Badano. Acérquense, te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque algunos, o si no es que la mayoría de los proyectos para tesis incluyen becas para realizar su tesis. eh, en este caso para lo que es licenciatura. De hecho, estos dos proyectos contemplan tesis de licenciatura, las cuales llevan beca. Y ya en cuanto a hacer la maestría o doctorado en el IPCIT, pues el proceso es bastante, bueno, yo lo digo bastante sencillo. En el caso de la maestría, si deciden ingresar, por lo que sea hasta ahora, al menos en la división de ciencias ambientales, solamente tienen que realizar un examen de conocimientos generales. Si en dado caso que no llegaran a pasarlo y estuvieran siguiendo interesados, pues pueden realizar un curso propedéutico que es de 3 semanas, y si lo pasan son bienvenidos. Y pues ya en cuanto al doctorado, pues también están pidiendo el Exani 3, si mal no recuerdo, algo así parecido, y ya, aunque pues esta pandemia vino a modificar un poco y pues sí fueron un poco más, menos exigentes esta vez, pero sí, háganlo. De hecho, al menos a mí también me sirvió para salir un poco
Yo soy del Estado de México, pero me fui a San Luis Potosí precisamente a hacer maestría y doctorado, y es una buena experiencia la cual se las recomiendo. Y aparte también tendrán la oportunidad, si así ustedes lo desean, también, ¿por qué no hacer hacer también una estancia en el extranjero? Independientemente de que hagan ahí ya sea maestría o doctorado en el IPCIT. ¿Por qué no? Y ahora sí, no sé, ¿qué más les podría decir de ahí? Pues acérquense ahí, ya sea control escolar o algún conocido. No tengo los datos aquí para que se comuniquen ahí al IPCIT, pero sí, bueno, pueden checarlo ahí en su página. Ahí encuentran toda la información que sea de su interés. Bueno, pues muchas gracias, doctor. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no es así, pues te damos un fuerte aplauso a la distancia, doctor, y te agradecemos tu participación. Gracias por el apoyo, ¿verdad? Por compartir tus conocimientos con la comunidad universitaria de nuestra facultad. Y pues bueno, chavos, ahí están la información del doctor. Si alguien quiere participar, acérquese con nosotros y nosotros lo contactamos con el doctor Eric José Sánchez. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes, y pues, ¿qué me queda más? Nuevamente les reitero la invitación y pues seguimos en contacto y ¿qué más? Pues nada más sería todo de mi parte. Espero que les haya quedado claro, bueno, al menos lo que traté de explicarles. Muchas gracias, doctor. Pues nos Sí, vemos. muchas gracias. 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 No, por nada. Bueno, y espero verlos por allá algún día. Sale. Gracias, doctor. Pues nos vemos Sí. en la próxima charla el próximo martes. Bueno, hasta Que luego. estén muy bien y pues muchas gracias. Hasta luego. Luego, y gracias, Sergio.